Proverbios capítulo 10, versos 22 al 24. Dice la gloriosa palabra del Señor, leemos con toda reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La bendición de Jehová, diga conmigo, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Escucha bien el verso 24. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos, levanta tu mano conmigo, los que hemos sido justificados por la sangre de Cristo Jesús. Pero a los justos les será dado lo que desean. Padre, te damos gracias en esta gloriosa mañana. Gracias, Señor, y honramos tu presencia, honramos su nombre. Te damos la gloria y la pleitesía a ti, soberano Rey. Hoy proclamamos en tu palabra que enfermos son sanados, cautivos liberados, que todo aquel que ha venido triste y oprimido sale lleno del gozo de tu presencia, Señor. Hoy establecemos control y dominio sobre este lugar. Hoy proclamamos tu reino, Señor, establecido en este lugar. Padre, te damos la gloria y la pleitesía. Hoy te rogamos a través de tu Espíritu Santo que tú rompas, Señor, todo esquema mental, toda fortaleza mental, toda atadura que vaya en contra del conocimiento de Cristo Jesús, y que esta tu palabra sea revelada, Señor, a cada mente y a cada corazón. Escudriña, Señor, aún lo más profundo de nuestro ser y de nuestro espíritu, y saca todo aquello que no te agrada. Antes bien, nuestras vidas sean transformadas por el poder edificador de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Puede tomar asiento, iglesia. La bendición que enriquece. ¿Sabes una cosa? Muchas veces cuando nosotros escuchamos la palabra riqueza, nos imaginamos una vida opulenta, una vida de lujos, una vida donde no hay necesidades materiales, donde todo está cubierto, donde no tenemos que estar preocupados si me alcanza o no el sueldo, ¿verdad? Cuando nos imaginamos las riquezas, nos imaginamos toda una vida de viajes, una vida de lujos, una vida que ciertamente puede ser algo magnífico, algo maravilloso para nosotros. Pero eso es una parte solamente de lo que es tener riquezas. En esta gloriosa mañana vamos a estudiar cuáles son el modelo de las riquezas que establece la palabra del Señor y cómo nosotros, sus hijos, podemos accesar a ella. ¿Sabes una cosa? Te dejo esta primicia. Nosotros tenemos por Padre al que es dueño del oro y de la plata. ¿Le faltará alguna cosa al Rey de Reyes? ¿Qué creen ustedes? De ninguna manera. Entonces tenemos ya la mitad de la batalla ganada, tenemos la mitad de los recursos y de esas riquezas ya aprobadas por el Señor, porque tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es dueño de todo, de lo visible y de lo invisible. Pero vamos a ver una cosa más. Vamos a ver esa parte de la riqueza que muchas veces predicadores no han dicho desde el púlpito, y que es una gran verdad enseñada en la palabra del Señor, y que forma ese conjunto perfecto con la cual podemos obtener la bendición del Señor. Muchas personas se han enfocado solamente en las riquezas materiales, en las riquezas que se pueden ver, pero me encontré con esta definición bastante importante, y si estás tomando apunte por allí, quisiera que lo apuntaras o que lo llevaras en tu mente y en tu corazón. Hay un diccionario que es el diccionario etimológico, y dice que las riquezas, desde un punto de vista bíblico, dice que es la abundancia balanceada de recursos materiales e inmateriales. Te lo repito. Las riquezas, desde el punto de vista bíblico, es la abundancia balanceada de recursos materiales e inmateriales. ¿Cuáles son esos recursos materiales? Lo que nosotros vemos a diario. Quizás toda una vida llena de lujos, de detalles, de riquezas físicas, casas, carros, propiedades, negocios. Pero también tenemos riquezas inmateriales. Y sabes una cosa, muchas veces hemos olvidado esa parte de las riquezas inmateriales, solamente concentrándonos en las riquezas que podemos ver. Las riquezas inmateriales son riquezas eternas.
Las riquezas inmateriales no la compran ni todo el oro ni toda la plata del mundo. Las riquezas inmateriales fueron dadas por el Rey de Reyes y Señor de Señores a través de su Hijo amado Jesús en una cruz del Calvario, y tú y yo tenemos acceso a eso. Dale la gloria y honra al Rey de Reyes. Riquezas inmateriales que muchas personas anhelan, y ¿sabes qué? A veces creen que con el dinero lo pueden alcanzar, así como aquel hombre que establece la palabra del Señor llamado Simón el Mago quería accesar a esa riqueza inmaterial que los discípulos tenían, que les había sido enseñado y dado por el Señor Jesús a través de la impartición de la autoridad. Y déjame decirte, eso no se alcanza con todo el dinero del mundo. Las riquezas inmateriales, muchas veces nosotros las tenemos allí a la puerta de nuestro hogar, y ¿sabes qué? Las desechamos porque decimos, eso no nos llena el estómago. Por el contrario, las riquezas inmateriales nos abren las oportunidades a un mundo físico y a un mundo también espiritual. Las riquezas inmateriales nos dan la bendición, la verdadera bendición del Señor. Pero quiero que veas una cosa, y vuelvo otra vez al concepto, es algo balanceado. Nosotros podemos tener riquezas materiales e inmateriales de una manera balanceada totalmente. Cuando se rompe ese balance, nuestra vida cae en crisis. Por eso es que vemos muchas personas buscando solamente las riquezas materiales y olvidan su hogar, olvidan su salud, olvidan sus trabajos, olvidan todo. Son personas que viven muchas veces aisladas, viven amargadas, viven preocupadas. Si de repente sube la economía o baja la economía, les afecta directamente, porque no hay un equilibrio. Dígale al que está a su lado, busca el equilibrio. No, pero dígaselo de verdad, pégale un pellizco si está dormido allí. Busca el equilibrio. La palabra del Señor nos llama muchas veces la atención a mantener un equilibrio de todas las cosas. El Señor mismo fue una persona que estuvo totalmente equilibrada. A Él no lo movían las emociones, a Él no lo movía el que diría la persona, al Señor no lo movía nada de esto, lo movía en un propósito eterno, y Él estaba concentrado en lo que había venido a hacer, y eso hizo a cabalidad. Ahora quiero preguntarte, ¿querrá el Señor que nosotros seamos enriquecidos en todo, sí o no? Amén. Solamente lo creyeron algunos. Amén. Solamente lo creyeron algunos. El Señor quiere que nosotros seamos enriquecidos en todo. Amén. Porque la riqueza que nosotros muchas veces nos imaginamos desde el punto de vista bíblico van mucho más allá. Quiero que por favor vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 1. Está allí cerquitica. Abre la tapa de la Biblia y ahí está. Génesis capítulo 1. Vamos a leer los versos del 26 al 28 y vamos a ver si verdaderamente dentro del plan, dentro del propósito maravilloso del Señor, estaba en querer enriquecer a sus hijos, a su creación. Génesis, capítulo 1, versos 26 al 28, y me permito leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Verso 26 dice: entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como ¿quién? Como nosotros. Como nosotros. Hago un paréntesis acá, porque esta palabra, esta aclaratoria, rompe toda la doctrina que muchas veces hablan las personas que no existe la Trinidad. Nosotros predicamos en este lugar Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo lo que vaya en contra de esta doctrina establecida por la palabra del Señor, mis amados hermanos, es una herejía y hay que estar muy atentos. Se han derivado muchas doctrinas en las cuales le quitan la autoridad al Padre, le quitan la autoridad al Espíritu Santo. Pero sabes una cosa, nuestro Dios es un Dios trino, un Dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo en una misma persona. Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Verso 27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen.
a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Ojo allí, hombre y mujer los creó. Verso 28 dice, luego Dios los bendijo. ¿Qué hizo? Los bendijo. Entonces el Señor quiere bendecir o no a su pueblo. Amén. Nos bendijo Dios con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Había un equilibrio. La primera bendición que el Señor nos da es que estaba en su propósito hacernos semejantes a Él. Imagínense, tremenda bendición. Lo inmaterial, la riqueza inmaterial de Dios fue depositado en nuestras vidas, en nuestro ADN está la bendición dada por el Señor. No hay un ADN similar al de la creación entera, sino solamente el del ser humano. Por eso es que cae toda teoría que nosotros venimos evolucionando del mono. A mí me gusta el cambur, pero no es para tanto, ¿sí? Nosotros no hemos evolucionado del mono y ya está establecido, aún por la ciencia. Cae toda teoría. El ser humano ha sido creado por el mismo Señor. Llevamos el ADN, el cual nos señala como creación de Dios, muy diferente a la del resto de la creación. Nosotros no somos iguales al resto de la creación. Fuimos algo específico, creados con un propósito de parte del Señor. Así que ya tú tienes esa riqueza inmaterial dada por el Señor desde el principio de la creación. Pero también el Señor, para compensar esa balanza, le dio al hombre la autoridad de enseñorearse sobre todo lo creado, riquezas materiales. Le dio todo un paraíso. Le dio una tierra que fructificaba por sí sola, no había necesidad de hacer nada. Brotaba el fruto desde la misma raíz de la tierra y le daba vida al ser humano. Todo lo que fue creado fue solamente para dárselo al ser humano. Qué maravillosa promesa, qué maravilloso propósito. Pero ¿qué pasó, iglesia? Se rompió ese equilibrio. Diga conmigo, se rompió el equilibrio. A través del pecado se rompió ese equilibrio. El diablo siempre va a estar con el objetivo de romper el equilibrio que Dios trae para nuestra vida. Y sabes una cosa, ¿por qué el diablo no se enfocó en destruir las riquezas materiales del ser humano de Adán y Eva? Porque él quería ir por lo inmaterial, por lo que no se puede comprar. Él fue directamente a las riquezas inmateriales que él no podía accesar, sino solamente el ser humano. Y sabe que la historia se repite hoy en día. El ser humano, por el mismo pecado, por su misma dureza de corazón, no ha accesado a las riquezas inmateriales que el Señor nos ha dado. Pero gloria y honra sean dadas al Rey de Reyes, que tuvo en su propósito enviar a su Hijo amado Jesús para restablecer esas riquezas inmateriales de todo aquel que le acepta como su Señor y su Salvador. Amén. La gloria sea al Rey de Reyes. Amén. El balance perfecto estaba allí. El hombre tenía la bendición dada por Dios de ser semejante a Él, pero también tenía la bendición de unas riquezas materiales de todo lo creado. Estaba allí en total balance. Muchas veces el enemigo se encarga de desvirtuar lo que Dios ha creado. Vaya conmigo allí mismo donde iniciamos, Proverbios 10:22, pero lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente dice: la bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Cuando está ese perfecto equilibrio dado por el Señor, ¿sabe qué? No hay tristeza en nuestra vida. Cuando se desvirtúa esa balanza, hay tristeza en nuestra vida. Por eso es que usted ve personas como de repente accesan a riquezas materiales incalculables, pero no tienen vida. Viven en zozobra, viven preocupados, viven por el qué pasará el día de mañana. Tienen todas las riquezas, tienen la mejor cama y no pueden conciliar el sueño ni siquiera una hora. Estos artistas famosos que usted ve muchas veces, que viven una vida de opulencia, de lujos, son personas que muchas veces no pueden ni siquiera estar 5 minutos en su propia casa.
Tienen que estar de un lado a otro, moviéndose de un lado a otro, porque no pueden estar tranquilos, no hay paz en ellos. Pero a nosotros nos ha sido dado la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Cristo Jesús, y eso no lo compran ni todo el oro del mundo. La gloria sea al Rey de Reyes. El balance, si le va a aplaudir, apláudale con fuerza al Rey de Reyes. El balance perfecto. La palabra del Señor nos establece muchos casos. El día de hoy quiero hablarte específicamente de un hombre que logró a través de la dirección de Dios encontrar ese balance. Este hombre establece la palabra que fue un hombre próspero, un hombre que tenía muchas riquezas materiales, pero también había logrado conciliar las riquezas inmateriales dadas por Dios. Este hombre se llama Job, y dice la palabra del Señor en Job 1, versículos del 1 al 3. Vaya conmigo por favor allí. Job capítulo 1, versos del 1 al 3. Y vamos a desglosar cada uno de estos versículos. Job capítulo 1, versos del 1 al 3. Dice el verso 1: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Diga conmigo: riquezas inmateriales. Pero dígalo fuerte. Dígalo con Lázaro que está al lado. Dígale: no te duermas. El clima está sabroso, ¿verdad? Está frío. Muchos están allí orando. ¿Sí? Riquezas inmateriales. Este hombre dice que era perfecto y recto, pero también era temeroso de Dios y estaba apartado del mal. Verso 2 dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Pero solamente esto, sino que también dice que su hacienda era de 7,000 ovejas. Necesitamos al menos 5 para que nos limpie toda esta parte, ¿verdad? 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. ¿Cuántos eran? A ver, los que están allá atrás, ¿cuántos eran? Muchísimos. Cuando la Biblia habla de muchos, créeme que eran muchos. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Ahora digo conmigo: riquezas materiales. Este hombre había logrado por el Señor, por la misericordia y el favor de Dios, obtener tanto riquezas materiales como riquezas inmateriales en una balanza perfecta. Este hombre era temeroso de Dios. Se había enfocado en primeramente buscar lo primordial, que era el temor del Señor. Ser una persona recta, íntegra, perfecta delante de la presencia de Dios. Y ¿sabes qué? El Señor le había dado la oportunidad de poder también tener riquezas materiales. Había un balance perfecto. Pero ¿qué pasó? Que el diablo se encargó de desvirtuar eso. Como sabía que él no podía ir hacia la parte inmaterial porque el Señor se lo había prohibido. ¿Cuántos conocen la historia? Amén. Entonces él fue por lo que el Señor le dio permiso, las riquezas materiales. Le dijo: si yo rompo ese balance, ese hombre va a caer. Si yo rompo ese balance, esa mujer va a caer. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios tiene un propósito para nuestras vidas, así venga el diablo con todas sus huestes en contra de nosotros, no lo va a poder lograr, porque el poderoso gigante está peleando por nosotros. ¿Cuánto lo creen? El Señor estaba allí cercándolo. Tenía todo lo que él tenía, lo que él era, lo tenía cercado por el Señor. Qué maravillosa promesa de la palabra del Señor, cuando nosotros estemos cercados por la mano protectora de nuestro Salvador, de nuestro Señor, de nuestro Dios. Qué hermoso es vivir bajo el cerco del Señor. Es algo impresionante. No solamente estaban cubiertas sus riquezas materiales, sino también lo inmaterial que él había puesto en el corazón de Job. El diablo entonces se encarga de desvirtuar eso, y ¿sabe qué? Va por lo material. En un momento le quitó todo. Le quitó los hijos, se le quitó los bueyes, le quitó las asnas, se le vino todo abajo. Y no solamente eso, sino que también le colocó la enfermedad desde la punta de su cabello hasta la planta de sus pies. Él dijo: si yo desbalanceo esto, todo esto va a caer.
Pero resulta que prevalecieron las riquezas inmateriales que el Señor le había dado. ¿Y sabe qué pasó después de todo esto? Que él, como no pudo tocar lo inmaterial que había puesto en el corazón de Job, el Señor le dio 3 veces más de lo que él tenía. A su nombre sea la gloria. Cuando nosotros nos mantenemos enfocados en las riquezas inmateriales que el Señor nos ha dado, las riquezas materiales van a llegar por sí solas. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que serán añadidas. Todo es todo en la palabra del Señor. El Señor va a lograr el balance. El Señor va a establecer el balance. Ahora, ¿qué marca el punto de inicio de nuestra vida devocional? Procuremos en las riquezas inmateriales y el Señor va a ir añadiendo continuamente lo material en nuestra vida. Colosenses capítulo 1. Y quiero leer varios versículos. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer el verso 15, 16. Luego saltamos al 19 y posterior a eso. Dice que Él es la imagen de Dios. Se está hablando de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Él es la imagen de Dios. Se les recuerda algo con lo que iniciamos primeramente, que nosotros éramos imagen de ¿quién? A ver, dígalo con ganas, no le dé pena si se confunde. Es decir, que nosotros somos imagen de Dios. Jesucristo mismo es imagen de Dios. Por eso es que la palabra del Señor nos establece que cuando Él entra en nuestras vidas, todo lo transforma. Todo lo transforma. No puede haber una persona que siga haciendo las cosas de la manera que lo venía haciendo cuando es tocada por el poder transformador de Cristo Jesús. Cuando una persona verdaderamente es transformada por el Espíritu Santo de Dios, las cosas tienen que cambiar. Las cosas tienen que cambiar. Dile al que está a tu lado, no puede seguir siendo el mismo. El poder transformador del Señor viene dado a través del conocimiento de su Hijo amado Jesús. Dice que Él es la imagen del Dios invisible. Diga conmigo, riquezas invisibles. El primogénito de toda creación. Verso 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, lo visible y lo invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria sea su nombre. Las riquezas inmateriales fueron creadas por Él y para Él. Lo visible y lo invisible, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice, sigue diciendo allí el verso 19, y me encanta este verso. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Es decir, que en Cristo Jesús tenemos un combo. En Cristo Jesús tenemos las riquezas materiales, todo lo creado, visible e invisible, pero también tenemos las riquezas inmateriales. En Cristo Jesús tenemos la plenitud de la creación de Dios establecida allí en ese propósito. Pero el verso 27 nos da una clave y nos dice, a quienes Dios quiso dar a conocer. Estamos ubicados allí, Colosenses 1:27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿De cuál misterio? De Cristo Jesús. Entre los gentiles, nosotros somos los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Sabes una cosa? Como el hombre, a través de su terquedad, a través del pecado de la desobediencia, rompió ese equilibrio dado por el Señor allá en el Génesis. Como se rompió ese equilibrio, el Señor tuvo que tomar a su propio Hijo y enviarlo a nosotros para restablecer ese orden. Pero no solamente eso, sino que ya en Cristo Jesús nosotros tenemos todo el combo completo, las riquezas materiales e inmateriales, la plenitud de todo. Solamente se logra accesar a ella a través de su Espíritu Santo derramado en nuestra vida. Toda persona que no ha aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador no puede tener acceso a esta plenitud que solamente está concentrada en Cristo Jesús.
Usted puede lograr por sus propios medios accesar a las riquezas materiales. Sí puede. Hay personas que son multimillonarias, de la noche a la mañana desarrollaron una fortuna inmensa. Personas que de repente usted veía que estaban caminando quizás en un estado casi de indigencia, y al cabo de pocos años desarrollaron empresas que le son sostenibles y le generaron mucha renta. Pero ¿sabe qué? Eso no llena la parte inmaterial que nosotros necesitamos, que solamente está en Cristo Jesús. Hay personas que de repente usted ve que tienen todas las posesiones del mundo y ser las personas más altivas que hay, pero también he visto personas sin un centavo en su bolsillo, pero también tener una altivez mucho más grande que aquel que tiene riquezas materiales. Porque sabes una cosa, la humildad no está en los bolsillos, la humildad está en el corazón de la persona. Así que usted procure siempre obtener las riquezas inmateriales, que lo material va a llegar por añadidura. Amén. ¿Quieres obtener riquezas, honor y larga vida? ¿Cuántos quieren eso? Amén. Los que están dormidos yo creo que no quieren eso. Queremos obtener riquezas, honor y larga vida. Proverbios 22:4, nueva traducción viviente. Ya con esto vamos terminando. Proverbios capítulo 22 verso 4 dice: la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Te lo repito, la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. El Señor solamente, a través de su palabra, a través del conocimiento, a través del temor de Él, puede restituir ese balance perfecto que fue dado desde el principio de la creación, pero que también fue dado a través de la poderosa sangre de Cristo Jesús. No podemos aprender cosas que nosotros no se nos enseñan. ¿Sabes una cosa? Lo maravilloso de poder estar bajo la bendición del Señor es que el Señor le da cualidades y capacidades a cada uno de nosotros diferentes para que nosotros la pongamos al servicio de los demás. Te lo repito, el Señor en su infinita misericordia nos ha dado la bendición de poder tener cualidades y características muy diferentes en cada uno de nosotros para que nosotros la pongamos al servicio de otras personas. En la palabra del Señor establece que nosotros tenemos dones, talentos diferentes a las demás personas que nosotros podemos poner al servicio. Y ¿sabes qué? Esta es una escuela, esta es una casa en la cual venimos a aprender unos de otros. ¿Y dónde dice eso, pastor, la palabra del Señor? Vaya conmigo, por favor, a Colosenses capítulo 3, verso 16. Colosenses capítulo 3, verso 16, y vamos a leer la primera parte de ese versículo. Yo quiero leerlo en la nueva versión internacional. Colosenses capítulo 3, verso 16, nueva versión internacional. Dice, escucha bien, iglesia, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. ¿Con toda qué? Riqueza. Dígalo fuerte, ¿con toda qué? Riqueza. Pero escucha bien, dice, y nos da una orden directa, dice: instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Lo repito, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Colosenses 3:16, la primera parte. Nosotros tenemos por el Señor, dado a través de la sangre poderosa de su Hijo Jesús, las riquezas de lo material y lo inmaterial. Pero también tenemos la capacidad dada por el Señor de instruirnos unos a los otros. Es decir, iglesia, que esta casa, aparte de ser nuestra casa donde adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, donde loamos su nombre, también es una casa en la cual podemos aprender los unos con los otros. Es decir, que si yo tengo un carácter foforito, de ese que a mí me dicen la mitad de una palabra y ya yo estoy encendido, yo puedo buscar de la persona que tenga la paz de Cristo y aprender de ella también. ¿Sí? Aprendamos lo bueno, no aprendamos lo malo, desaprendamos lo malo para aprender lo bueno. Nosotros no podemos aprender de lo que no se nos es enseñado.
¿O cuántos aprendieron solo? ¿Cuántos son autodidactas acá? Yo creo que muy poco. Por lo menos algo tuvieron que ver. Hay personas que tienen esa capacidad, pero todos fuimos instruidos, todos fuimos enseñados. Nadie aprende de la noche a la mañana. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos esa virtud acá en nuestra casa y la estamos desaprovechando. Hay personas que nos salen de una vida llena de rencor, de ira, porque no han tenido la suficiente humildad de poder decir a mi hermano o a mi hermana: necesito tu ayuda, necesito que tú me enseñes cómo tú afrontas las situaciones. Si de repente yo soy una persona que no le gusta orar, que no le gusta interceder, yo me acerco a mis hermanos que les gusta orar, mis hermanas intercesoras, que el Señor les guarde y les bendiga. Pasan horas orando, clamando al Señor. Acérquese a una de esas hermanas, a uno de sus hermanos, para que vea cómo su vida es transformada. Comenzamos a dejar la pereza, entonces comenzamos a aprender el verdadero clamor del Señor. Si usted quiere aprender de repente cómo instruir a otros en la palabra del Señor, acérquese a los maestros. Tenemos un equipo de maestros capacitados, llenos del poder del Espíritu Santo de Dios para enseñar. Aprenda de ellos. Pero si usted quiere de repente aprender cómo mantener su casa en cuanto a las finanzas, acérquese a las personas que tengan empresas, que hayan desarrollado empresas. Comience a acercarse a las personas de lo cual usted carece, pero que la bendición del Señor ha abundado para la vida de otras personas. En esa manera nosotros vamos a aprender. Nosotros no podemos salir de este lugar igual, tenemos que ser transformados. Por allí dice un dicho que el que se junta con cobos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es que no se va a juntar conmigo, no. Usted acérquese a las personas, que el Señor les dirija, en la cual tú puedes obtener la bendición del Señor para desaprender muchas cosas que no nos convienen y aprender lo que el Señor traiga en su palabra. Y termino con esto, y quiero que por favor te pongas sobre tus pies, iglesia. Si de repente tú no has visto ese balance dado por el Señor Jesús, es tiempo de comenzar a evaluarnos, porque quizás hay algo que esté pasando en nuestra vida que no nos deja avanzar. Recordemos una cosa: el que se enfoca por obtener las riquezas inmateriales dadas por el Señor, lo material va a llegar solito. Si las riquezas materiales, si nosotros vivimos una vida de mediocridad, una vida quizás de escasez en cuanto a lo material, revisemos cómo está nuestra vida devocional. Revisemos cómo está esa búsqueda de lo inmaterial del Señor. Porque en esa medida, ¿sabes qué? El Señor va a ir añadiendo. Pero el Señor no puede añadir riquezas materiales donde no se ha buscado primeramente lo inmaterial. Te dejo este verso, iglesia. Tercera carta de Juan, capítulo 1, verso 2. Tercera carta de Juan, capítulo 1, verso 2. Juan le escribía a Gallo, su amigo, muy estimado amigo. Quizás era un hombre de autoridad romana, era parte de lo que eran las legiones de los ejércitos romanos. Y este hombre Gallo se convirtió al cristianismo por el mover de los discípulos. Y dice que Juan le escribe a Gallo lo siguiente: amado, yo quiero decirte esta palabra de parte del Señor para ti, iglesia cristiana sobre la roca. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Te lo repito: yo deseo que tú seas prosperado, levanta tu mano conmigo, en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, que así como prospera nuestra alma, así como nuestra alma busca cada día más de las riquezas inmateriales, así va a ser prosperado nuestra vida en todas las cosas y vamos a tener salud. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor y tu misericordia. Hoy establecemos, Padre amado, control y dominio sobre este lugar. Permite, Señor, que
que esta tu palabra no caiga al piso, sino que cumpla el objetivo por la cual fue enviada. Hoy proclamamos, Señor, que hay una transformación, que hay, Señor, una ruptura de paradigmas y esquemas mentales, Señor, y que tu bendición se restablece en la vida de cada uno de nosotros, Señor, de esta tu iglesia, de esta tu casa. Las bendiciones inmateriales, pero también las bendiciones materiales, Señor, ahora reposan en este lugar, porque no es por nuestras propias fuerzas, sino por el glorioso sacrificio dado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Hoy te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.